habíamos visto esta parte aquí. Esta es muy importante, donde me dice distribución de frecuencias relativas. Tenemos varias distribuciones de frecuencia. Tenemos la frecuencia absoluta y frecuencia relativa, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las frecuencias absolutas? Aquí se los voy a escribir, por favor. Tenemos dos clases de frecuencia. Tenemos las frecuencias absolutas y tenemos las frecuencias relativas. ¿Ya? Ahora sí. Me dice, distribución de frecuencias relativas. Me dice mi tabla. Ahora, ¿cuáles son las frecuencias absolutas y cuáles son las relativas? Absoluta es la cantidad de todos los datos. Es decir, dato por dato que yo voy actualizando. Ahora, es decir, esta parte de acá. Un ratito. Voy a mover para arriba. Aquí. Esta es mi absoluta. ¿Por qué? Porque estoy trabajando todos los datos. Se llama frecuencia absoluta cuando voy a contar todas las cantidades que tengo a esto. Porque estoy diciendo de 60 a 62 hay 5. De 65 a 63, 18. ¿Cuántos habían investigado? 100. Entonces, la totalidad de la cantidad absoluta me va a poder determinar cuántas personas estoy investigando. Entonces, esta es la columna, así le llamaré, la columna de los datos absolutos. Porque estoy contando, de tal a tal hay esto. 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 Entonces se llama frecuencia absoluta cuando me va a determinar cuántas personas hay en total. Y entre ese rango. Porque de 60 a 62 hay 5. De 63 a 65 hay 18. Entonces, a esas cantidades que yo voy contando, se llama frecuencia absoluta. ¿De dónde saco la frecuencia relativa? Ahora sí, atiendan por favor. La frecuencia relativa, voy a hacer otra tablita. ¿Ya? La frecuencia relativa saco ¿de dónde? De la división entre cada uno de los datos dividido entre la cantidad de datos. ¿Ya? De nuevo, ahí abajo dice frecuencias. Entonces, yo tengo dos clases de frecuencias, las absolutas y las relativas. Las absolutas es la cantidad de datos que estoy trabajando. Es decir, de 60 a 62 es el conteo, en otras palabras. ¿Cuántas personas he trabajado? 100. La suma de todo esto me va a dar qué cantidad de personas he hecho la observación yo de su estatura. En este caso, la cantidad de personas en las cuales yo he podido observar han sido 100, porque la suma de esto dio 100. Entonces, la frecuencia absoluta me determina la cantidad de personas a las cuales yo he hecho una encuesta, o una entrevista, o una medida, ¿ya? En este caso es una medida. Entonces, ahí me determina la frecuencia absoluta. O es el conteo, en otras palabras. Entre 60 y 62, ¿cuántas personas hay? Entre 63 y 66 es el conteo. De nuevo, la frecuencia absoluta me determina la cantidad de personas que estoy investigando o el conteo de tal a tal rango. Mientras que las frecuencias relativas, como me dice ahí, relativas, estas frecuencias relativas es la división de dónde. Aquí va a ir en el otro cuadro, frecuencia relativa, la división entre la primer valor entre el número total. El primer dato, o sea, primer cantidad, dividido entre el total. Entonces, 5 dividido entre 100, aquí va a ir. Entonces, me dice, ¿cómo va a ir la frecuencia relativa? Me dice que va a ir 5 dividido entre 100. Ahí voy a encontrar mi frecuencia relativa. 18 dividido entre 100 y así sucesivamente. Hasta llegar a 8 dividido entre 100. ¿Listo? Así. Ahora, la sumatoria de estas frecuencias relativas no pueden pasar de 1. Es decir, que si yo sumo todo esto, tiene que llegar a 1.
todas las cantidades que me han salido de la división, tiene que llegarme a 1. Si no me llega a 1, está mal. Si me llega a 1,1, entonces tengo 1% del margen de error. Puedo tener hasta 2% de margen de error. Hasta 2, no más de 2. Más de 2 ya no sirve mi investigación. Entonces me dice aquí, la división de frecuencia relativa, ¿de dónde se sale? De la división de este valor, de un valor de los datos, dividido entre la cantidad de datos. Entonces, 5 dividido entre 100 va a salir un resultado y así sucesivamente hasta llegar a 8 dividido entre 6. Estos resultados, la suma de todo eso debe dar 1. 1 debe dar. ¿Listo? De ahí saco la frecuencia relativa. Ahora sí, voy a borrar para irme más abajo y ahora sí, ahí está la parte de la frecuencia. Más abajito, aquí está. Distribución de frecuencia relativa. La frecuencia relativa de la clase es la frecuencia de la clase dividida entre la suma de frecuencias de todas las clases. Lo mismo que le he dicho. La clase dividida entre el total. ¿Listo? A eso es. Y generalmente se expresa como porcentaje. Eso me sirve a mí para saber el porcentaje de personas. Por ejemplo, me dice aquí, en la tabla de frecuencia relativa de 66 a 68, me dice que hay 42. 42 dividido entre 100 son 42% del total de las personas. Entonces me dice que aquí se determina, más arribita, aquí. 68, de 66 a 68 me determina el total. ¿Ya? Ahora sí. A esta distribución de clases tendría que ser, las clases es 1 o 100%. O sea, tiene que llegar solamente a 1. Si yo lo multiplico por 100, ese 1 te hace 100, pues, ¿no? ¿Listo? O sea, no puede pasar de eso. Y las gráficas se obtienen, se las llama histograma de frecuencias relativas, histogramas porcentuales, polígonos de frecuencia o polígonos percentuales. Entonces, aquí se puede graficar con polígono o con histograma. Ahora, también tenemos distribución de frecuencias acumuladas. Acumulada es la suma total, es la acumulación. ¿Ya? La suma de todas las frecuencias menores que la frontera superior de un intervalo de clases dado como acumulada. Se llama frecuencia acumulada a este de aquí. Frecuencia relativa, frecuencia acumulada. Aquí está. A eso. ¿Listo? Y se puede determinar con una ojiva de frecuencia, es decir, puntos igual que me van a determinar. Fíjense que este sí ya me está determinando uno por uno los valores. ¿Ve? Igual se puede observar. De acuerdo a ese punto, yo puedo leer cuál es el punto máximo. Entonces, las personas son 40 las que tienen 67 de altura. Ahí puedo ver el determinado. ¿Ya? Una tabla de frecuencia es la que se representa las frecuencias acumuladas, se llama distribución de frecuencias acumuladas. La tabla de acumuladas o simplemente distribución acumuladas. Para la distribución de estaturas par. Aquí está, menos estaturas de 59.5. Los menores, menores a esto, menores a esto, menores a esto. La cantidad de estudiantes que hay entre esos y esos. ¿Ya? La suma de todo esto me va a dar el determinada cantidad de personas que yo he estudiado. ¿Ya? Listo. Lo mismo, aquí me dice distribución de frecuencias acumuladas, relativas y ojivas, lo mismo es para determinar curvas de las ojivas suavizadas, es lo mismo. Estos son los tipos de curvas de frecuencia, ¿ya? Cuando es simétrica en forma de campana, cuando es sesgada a la izquierda, cuando es uniforme y cuando es sesgada a la derecha. Fíjense, cuando es simétrica me dice que está empezando, ha subido hasta el punto máximo. Es decir, una enfermedad ha empezado con niveles bajos, ha subido y aquí ya está bajando la enfermedad. Fíjense, ya bajó la enfermedad. Incluso aquí, miren, ha empezado con un nivel bajo la enfermedad, ha subido y aquí ya terminó la enfermedad.
Y aquí es uniforme. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Todos los días se enferman 2 o 100, 100, 100, 100. Uniforme. No ha cambiado desde que empezó hasta que terminó la enfermedad. En cambio aquí es sesgada. Ha mantenido, ha empezado, ha subido a un punto más alto y ha bajado. Y es sesgada a la derecha porque ha ido bajando todo. Y aquí ya se ha hecho uniforme. Es decir, que hasta aquí, por ejemplo, ya fueron 5 personas enfermas, entonces 5, 5, 5, 5 hasta terminar. Esos son los tipos de curvas de frecuencia. Cada uno me va a determinar cómo voy a ir yo para poder detallar. Por ejemplo, este de aquí me va a decir que aquí fue el punto más máximo. Es decir, puedo trabajar de que los materiales tal me observaron en este año. O lo que yo pude prevenir o lo que yo pude distribuir, entonces aquí yo me debo fijar en lo mayor. Es importante trabajar en lo mayor y en lo menor. Si es uniforme, quiere decir que no estoy ganando ni estoy perdiendo. Estoy yendo en la misma. Estoy yendo con lo mismo. O sea, gano y a la vez sale mi ganancia. Entonces no estoy trabajando en nada. Solamente está yendo uniforme. O sea, yo, por ejemplo, voy a hacer empanadas. Supongamos, lo más sencillo. Voy a hacer empanadas. Aquí mis empanadas me va a costar, todos mis materiales para mi empanada me va a costar 5 pesos. Y yo la voy a vender en 7. Entonces voy a ganar 2. Entonces empecé a ganar 2. Aumenté mi producción de empanadas. Fíjense, fui ganando más. Y después volvió a caer mi ganancia. Que la gente ya no me quiso comprar. Incluso aquí, mi inversión, ya, pues de 5. Voy a ganar 2, 2, 2, 5, he ganado. 7 es lo que vendo. Entonces 2, 2, 2, 2 es uniforme. O sea, he tenido mi ganancia de 2 pesos toda mi vida. O sea, no he tenido una ganancia mayor a 2 bolívares. Incluso aquí sí, miren, fíjense, ha ido subiendo mi ganancia. Y aquí subió mi ganancia y aquí ya perdí. Y me dice que ya estoy bajando. O sea, no tenía muchas personas ya que me compraban por aquí. Aquí me compraban 5, 6, 7, 8, 9, 10, vendía hasta 20 empanadas, 30 empanadas, y aquí ya fui bajando. Tal vez que encontraron algo de malo en mi empanada y fue bajando. O la hice más con papa y menos carne, entonces eso fue lo que pasó. Entonces, para esto me sirve para reconocer qué es lo malo que estoy haciendo yo de una investigación o qué es lo malo que voy a desarrollar yo para poder estudiar. ¿Ya? Y ahí están las curvas, me dice, las curvas simétricas o en forma de campana se caracterizan porque las observaciones equidistan del máximo central y tienen la misma frecuencia. Las estaturas, tanto de hombres como mujeres y adultos, tienen distribuciones en forma de campana. ¿Por qué de campana? Porque pueden ser aquí o pueden ser acá, mujeres o hombres, por eso tienen forma de campana. Las curvas que tienen cola hacia la izquierda, ¿ya? Se dice que son sesgadas a la izquierda. Las curvas de la cantidad de años que viven los hombres y mujeres son sesgadas a la izquierda. Pocos mueren jóvenes y la mayoría muere entre los 60 y 80 años. Es decir, que se está trabajando para este lado, hacia la izquierda. ¿Ya? Esto de aquí, como él lo analiza con distintos gráficos, pero nosotros vamos a analizarlo con un solo contenido, pero trabajando los 4 gráficos. ¿Ya? Las curvas que tienen colas hacia la derecha se dice que son sesgadas a la derecha. Las curvas de edades a las que se casan todos los hombres como mujeres. No nos vamos a casar desde que empezamos pues a los 0 años, ¿no? Se supone que vamos a ser en los últimos años donde se van a casar. ¿Listo? Tampoco no dice que van a casarse 0, 1, 2, 3, 4, hasta los 5 años no se casan, pues, ¿no? Ya, en los últimos años me dice, por eso es sesgada a la derecha. Y las curvas que tienen aproximadamente las mismas frecuencias para todos los valores se dice que son curvas distribuidas uniformemente. Por ejemplo, las máquinas dispensadoras de refresco hacen de manera uniforme todos los días. Todos los días hacen lo mismo. Es decir, que todos los días voy a hacer el mismo trabajo. O es uniforme porque no va a cambiar, no va a variar. Siempre voy a tener lo mismo. Voy a invertir 5, voy a ganar 2. Voy a invertir 5, voy a ganar 2. No. Siempre no va a haber algo que cambie. O sea, no me sirve ese trabajo. Se sobreentiende que cuando ustedes trabajan, sí o sí deben ¿qué? Cuando ustedes tienen una empresa o ustedes son dueños de una empresa o trabajan ustedes en algún lugar,
¿ya? ¿Qué se debe pagar? Se debe pagar todos los servicios básicos a todas sus dependencias y ustedes más, porque ustedes tienen que recibir una ganancia. Hay personas que no hacen eso. ¡Ay, gané harta plata! Dicen, ¿no? Pero no se pagó él. Tiene que pagarse porque él también está trabajando. No porque sea su empresa, no se va a pagar. Se tiene que pagar porque ustedes están haciendo un trabajo, un esfuerzo, entonces se paga, se remunera. Entonces ustedes también se tienen que pagar. O sea que la que hace empanada, tiene que vender su empanada. Gasta 5, la vende en 7, gana 2. A esos 2 pesos, ¿cuánto me voy a pagar yo por hacer la empanada? Porque yo soy pues la señora la que las hago, pues, ¿no? Entonces debo saber cuánto me pago y cuánto recién es ganancia de la empresa. Así es, así se trabaja. Porque si no, no están ganando ustedes. Lo único que están haciendo es mover el dinero, no están ganando. Entonces ustedes tienen que ver cuánto también se pagan para poder haber una ganancia. ¿No? Y aquí tenemos trabajo para poder resolver y disponer. Entonces tenemos aquí tabla, ¿ya? Y vamos a hacer un análisis de esta tabla. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bien. En el otro tema, en la próxima clase esto lo vamos a ver bien detalladito. Lo que necesito de tarea, por favor, aquí están los conteos y aquí está la frecuencia relativa, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada. Esta es la frecuencia absoluta, por favor, la suma del total, ¿ya? Frecuencia absoluta se llama a esta tabla de aquí, a la que voy a trabajar yo, ¿ya? Acá las acumuladas. Y las otras son las relativas. Las acumuladas significa a la suma de todos. ¿Cuánto hay entre tantas personas? Está haciendo el conteo, miren, fíjense, de cuánto a cuánto. ¿Cuántas personas están detallando ahí? ¿Cuántas personas han trabajado? Y son en total 40 personas. Eso debo hacer. Y eso es lo que vamos a trabajar conmigo. La próxima clase vamos a trabajar una tabla, ¿ya? Lo que necesito, yo sé que ustedes saben manejar Excel, ¿no ves? ¿O no? ¿Me equivoco? Ustedes avanzan computación, me imagino que deben saber manejar Excel, por lo menos, mínimamente. ¿Sí? ¿O me equivoco? ¿Sí o no? Hablen o callen para siempre. Sí sabemos, profe. Ya, entonces, si saben trabajar Excel, ahí vamos a hacer algunas, yo voy a hacer en Excel y ustedes van a ver cómo yo los hago en Excel, después ustedes van a hacer, porque ese va a ser su trabajo, hacer en Excel también, ¿ya? Porque tienen que aprender a hacer en Excel, ¿ya? Al igual que lo van a hacer de forma manual, entonces de ambas cosas vamos a aprender, porque en el Excel tengo para poder graficar, fíjense, los voy a compartir mi Excel, yo tengo ahí para poder graficar mis datos de torta, todo, para poder detallar. Ahí está. Y aquí diseño, insertar, puedo insertar gráfico. Aquí está mi gráfico. Aquí está todas mis tablas. Un ratito. Voy a mover esto porque no me deja. Listo. Aquí está. Tengo aquí los polígonos de frecuencia. Tengo diagramas de barra, perdón. Diagramas de barra. Tengo los polígonos de frecuencia que son líneas. Tengo el diagrama de sectores o de torta también para poder trabajar. Tengo histogramas, igual. Tengo diagramas de dispersión. O sea, tengo varios para poder trabajar. En base a esto también se trabaja con las tablas. Entonces, aquí yo le voy a enseñar a graficar también de esta manera. De forma manual y de forma ya computarizada. Porque tienen que aprender ambas formas para poder trabajar. No es que ustedes van a llegar allá a una empresa y van a tener 800 datos y ustedes no van a poder terminar de hacer los 800 datos. Entonces, para eso ustedes también necesitan trabajar ahí. Bien. Ahora, de tarea, por favor, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde está mi tarea? Más abajito, creo que. Solo vemos las clases. Ya empezamos a lo grosso de los ejercicios. Frecuencia, problemas suplementarios.
Aquí. Estas son la moda, la mediana. Ya. Entonces, de tarea, por favor, lo único que quiero es que ustedes me busquen qué es la media, mediana y moda. Media, mediana y moda. ¿Qué es media? ¿Qué es moda? ¿Y qué es mediana? Para datos agrupados y para datos no agrupados. Las fórmulas. Eso quiero. ¿El libro lo tiene? Si las encuentran en el libro, magnífico, me las copian. Nada más quiero. ¿Ya? Eso es lo único de tarea que voy a subir a la plataforma. ¿Listo? Porque conmigo vamos a ir haciendo estas tareas de aquí, estas gráficos. Todos estos gráficos les voy a enseñar yo cómo sacar, aunque ustedes ya saben los de sexto. Y los de quinto lo han visto en tercero. Entonces ya han visto algo, pero ahora lo vamos a hacer detallado. Todos los datos. Bien, entonces empezamos con la evaluación. Tengo una evaluación determinado para poder trabajar, para que ustedes puedan, de todo lo que hemos visto, puedan ver si ya están sus contenidos bien, si han podido captar lo que les he dicho o qué es lo que más, qué es lo que falta. Entonces, ahora sí, empiezo el examen, la evaluación. Voy a copiar y voy a enviar, por favor. Igual lo voy a enviar al grupo por si no pueden entrar por este modo. Ahí está. Vamos entrando. Lean bien y luego respondan. Ahí está. Igual lo voy a enviar al grupo por si acasito. Vamos. Lean bien. Ahí está. Son 5 apenas. Vamos los demás. 6. Los he mandado al grupo. Lean bien, por favor, antes de responder. La mayoría de las preguntas son de razonamiento, es de mirar y razonar para poder responder. 7. ¿Y cuántos somos en clase? Somos 14, tienen que haber. ¿Dónde están los demás? 9, 10, 11. ¿Quién será ese mí? Pues, ¿no? 3, 6, 9, 10, 11. Apenas 11. Me faltan 2. Vamos, vamos, esos últimos 2. Me falta 1. Voy iniciando. Por favor, lean bien y respondan. Para poder trabajar. Quite su audio, quite su música. Ya un ratito hasta que empiece. Ahorita le quito la música. Ahora sí. Empiecen mientras yo voy viendo la asistencia. Así. Que sigan dando su examen. Yo voy a ver la asistencia.
Muy pequeñas las letras. Muy chico. Profe, a usted le salen los que terminaron, ¿no? El maratonista. Me sale. No hay problema, eso ya me sale quién termina y quién no. Profe, no pude cambiar mi nombre y yo soy el que dice me. Ya, Muñoz. Ya. Muy chiquitita la letra, profe. Ya, ya terminó. Ya terminó el examen. Bien, parece que sí. Ujú. Ya. Les he mandado muchos gráficos para que ustedes ahí determinen en los gráficos cuál es lo que es más alto, menos, lo que es mayor, para que puedan ustedes identificar, ¿ya? Así de Muy estos chiquitito. gráficos puedan identificar qué es lo más importante para poder trabajar. ¿Bien? Profe, yo no entendí uno. ¿Cuál? El de cuáles niños fueron más a las montañas, algo así, una pregunta era esa. Ya, ahorita lo vamos a ver todas, ¿ya? Ahora sí lo vemos. Ya. Es el número de veces que aparece un dato o un valor que se llama. Frecuencia absoluta es las veces que se va a
a determinar cuánto va a ser los valores. Esa es la absoluta, ¿ya? Relativa acumulada es otra. Frecuencia relativa es otra y frecuencia porcentual es otra. Frecuencia porcentual es cuando se porcenta con por 100. Relativa es la división, ¿ya? Entonces, estamos bien. Ya. ¿Qué es una frecuencia relativa? Es la división entre la frecuencia absoluta y total de los datos. Sí, está bien. 11 jugadores, está bien. ¿De qué tipo de gráfico se trata? Ya, diagramas de sectores o de tortas. Bien, porque no es polígono en frecuencia ni tampoco de barrios. ¿Qué niño recorrió más distancia? Ahora sí. Niño 1, distancia recorrida entre los niños, dice. Entre 0 y ¿cuánto? 7. Entonces, esta es la distancia recorrida. ¿Sí? Ahí fíjense, el niño 2, al que ha recorrido más. ¿Ya? ¿Cuántas familias prefieren los perros y los gatos? Ahí dice, ahí están las imágenes, cuáles son los gatos, entre cuántas familias. Aquí abajo determinado entre cuántas familias. Valor que se le da a la información recolectada se llama dato, no estadística. Estadística es la parte de la matemática que estudia los datos. ¿Cuántos niños en total fueron a la montaña? Me dice, en la ciudad, aquí yo veo a la ciudad y a la montaña. Entonces yo me debo fijar cuántos niños, entre 6 y 8 niños. 6 más 8 son 14 niños. ¿Cuántos libros leyó Juan? Y ahí ¿Cómo? yo... ¿Por qué? ¿What? ¿Cómo me explique? A ver, vuelvo atrás. ¿Por qué? Ahí donde estoy. Ups. Un ratito. Aquí. ¿Cuántos niños en total fueron a la montaña y a la ciudad? Me dice. Me dice ciudad, montaña, granja, playa y campo. Ya, a la ciudad que fueron decía, 6 que y a decía la los nombres. montaña fueron 8. 6 más 8, 14. Por ese sentido. Yo pensé que lo de abajo eran los nombres de los niños, o sea. No. Y que también no se ve nada en esa imagen, profe. De apenas podía entender los números. Y Póngale ponía color. letras. ¿Cuántos libros leyó Juan? Y ahí está, ¿cuántos libros leyó Juan? ¿Cuántos libros dice que leyó Juan? 6 libros. Aquí está, 6 libros leyó Juan. Aquí está Juan, Luis, y el otro muchacho que no se ve bien, ¿no? Muy chiquitita lo he hecho a mi imagen. La frecuencia relativa se calcula dividiendo el conteo entre el total, si está bien. Y eso es todo. Bien. Entonces, Ya. para la próxima clase, voy a irme a Igual la mi clase terminó. datos. Sí. Para la próxima clase necesito, por favor, vamos a ir trabajando. ¿Dónde está mi ejercicio? Vamos a ir trabajando esta parte de aquí. Hoy vamos a ir trabajando esa parte porque si no, no me va a dar tiempo para la próxima clase. Un ratito. Esta es desviación. Porcentual. Aquí está. Logaritmo, distribución. ¿Ya? Lo que necesito para la próxima clase es su calculadora a mano para poder determinar cada uno de los valores, ¿ya? Que vamos a trabajar el día de hoy. No lo puedo hacer, por favor, en mi hidro, porque no me deja trabajar en la hidro, ¿ya? Porque si meto cada uno de los datos, fíjense que salen como cuadros. Voy a trabajar en Word para poder hacer los cuadros de una manera más fácil. ¿Bien? Entonces yo voy a trabajar en Word y después le voy a enseñar cómo se trabaja en Excel y cómo se saca esos valores en Excel. ¿Listo? Entonces vamos a empezar, por favor, con ese ejercicio. Tony 57 tenemos tiempo, es hasta las 10. Hasta las 10, ¿no? Esto ya es cálculo, profe. No, ahorita vamos a pasar a cálculo. Es hasta las 10. Es hasta las 10:57. Entonces, en 10 volvemos para cálculo. La próxima clase, entonces, necesito esta parte de aquí. Por favor, voy a empezar a trabajar lo que necesito. Por favor. ¿Ya? Necesito que el primer problema, vamos con el problema, son problemas resueltos. ¿Ya? Que vamos a trabajar en estos problemas.
necesito que vayan contando cuántos hay de 68, cuántos hay de 62, cuántos hay de 63, así, que se hagan una tablita aquí al ladito, aunque sea, ya, o en una hoja, cuánto hay de cada uno de estos. Cuánto hay de 60, cuánto hay de 62, cuánto hay de 68, y así sucesivamente. Bien, para poder hacer una tabla. ¿Listo? Igual, y eso que está ahí, ¿no? No. Mejor no de eso. Profe, Lo voy a bajar. Sí, nos puede dar 15 minutos de descanso, 15 quiere, profe, para desayunar. puede ser. ¿Verdad? Quiero desayunar, profe. En 10 minutos no me alcanza ni para servirme cereal y leche, profe. Puede ser. Por favor, profe. Ya. Entonces, por favor, aquí, en los problemas suplementarios, entonces, aquí está. En estos problemas vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, por favor, lo único entonces para la próxima clase, necesito calculadora y su lápiz a su lado y su hoja para poder trabajar. ¿Ya? Volvemos en 15 entonces. Es y 58. A las y 8 son los 10 minutos. A las y 23 son los... No, estoy mal. A las y 13, ¿no? Son los 15 minutos. Sí. Sí. Ya, entonces volvemos a las y 13. Son los 15. Ahora sí vayan y desayunen. ¿Listo? Volvemos con lo más, el grosso del Gracias, cálculo. profe. Bien, volvemos. Bye, bye.